el principal problema de la migración en nuestra zona sur no está en la frontera entre entre Chile y Perú, está en la frontera de Perú con Colombia. José María del Pino, periodista chileno, está conectado con nosotros. Muy buenos días, José María. Hola Nicolás, muy buenos días, un gusto saludarte aunque sea en estas circunstancias. ¿Qué impacto ha tenido en Chile la información sobre que militares chilenos están guiando a inmigrantes ilegales a cruzar por las zonas, digamos, valga la redundancia, ilegales de tránsito? A ver, la verdad es que, siendo muy honesto, ha tenido muy bajo impacto, porque lo que el reportaje carece en señalar es que los inmigrantes que en este momento Chile está reconduciendo, los está reconduciendo de acuerdo a la legislación del país. Y los está reconduciendo básicamente porque son inmigrantes que previamente ingresaron al país por pasos fronterizos no establecidos, mayoritariamente provenientes desde Perú y desde Bolivia. Y lo que dice la ley de migraciones es que cuando tú encuentras a un migrante indocumentado que cruza la frontera de manera irregular, lo que debe hacer el país, es decir, el carabinero o el militar, por orden de la ley, es reconducirlo hacia el país desde donde provenía. Y ahí se está generando un problema y una falta de coordinación que no solo entre Chile y Perú, es una falta de coordinación regional, Nicolás. En 5 años de crisis migratoria venezolana no ha habido un solo foro multilateral donde nuestros presidentes hayan tenido la grandeza de sentarse en la mesa con Venezuela a ver qué es lo que se hace por la crisis migratoria que está enfrentando el continente. Porque apuntemos a quienes hay que apuntar. Aquí hay que apuntar al gobierno de Nicolás Maduro, que insiste en no aceptar los aviones desde nuestros países para que venezolanos retornen. Porque no sé si tú sabías que, de acuerdo al derecho internacional, si uno quiere enviar un avión con personas de retorno a un país, necesita la autorización expresa de ese país para que el avión aterrice. Y eso no ha ocurrido y el gobierno venezolano se niega, por razones electorales, a recibir a los migrantes que salieron a otros países y que quieren retornar al país, porque además a Nicolás Maduro se le vienen elecciones presidenciales y esos son claramente votos que no son a favor de él. Entonces, aquí hay una falta de coordinación tremenda, pero respondiendo originalmente a tu pregunta, no ha generado tanto impacto porque lo que no dice la periodista de América de Cuarto Poder es que todo lo que se está haciendo en el norte de Chile responde a la legislación chilena. Claro, y una política que se llama de reconducción que es plenamente legal. Claro, pero el problema es que, es decir, hay rutas legales para cruzar la frontera y lo que se ha visto es cómo las fuerzas del orden, miembros de la fuerza del orden o de carabineros, orientan sobre pasos que no son los pasos regulares. O sea, no es... Es decir, no habría ninguna necesidad de orientar a la persona que quiere salir desesperadamente del país si Perú abriera la frontera y los dejara entrar. Si aquí el problema principal es que Chile deja salir personas indocumentadas del país, lo lleva a la frontera, pero del lado peruano no se abre la frontera. Y estamos hablando, claro, y discúlpeme sí, que les diga, pero estamos hablando de migrantes que provienen desde Perú. O sea, el principal problema de la migración en nuestra zona sur no está en la frontera entre Chile y Perú, está en la frontera de Perú con Colombia. Si el problema está en el norte, por el norte están entrando indocumentados, después bajan hasta el sur del Perú, cruzan a Chile indocumentados por pasos clandestinos, son tomados en conocimiento por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y lo que tienen que hacer ellos por mandato es mandarlos de vuelta a Perú, al país desde donde provienen. Y ahí se nos está generando ese procedimiento podría hacerse de una manera ordenada, es decir, notifico que te estoy devolviendo a todos los que cruzaron la frontera irregularmente, los tengo reunidos, te los voy a empezar a pasar y tú prepárate para recibirlos. Entonces se establece un centro de concentración en un estadio, en un cuartel, se les da de comer, se les da atención y se les traslada a su país con un corredor humanitario que se puede coordinar con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, porque estas personas no tienen interés en permanecer en el Perú, sino de volver a su país. Pero esto pudo hacerse, Nicolás, de otra manera, ¿no? Está en Google disponible largas entrevistas al presidente de Chile, Gabriel Boric, al canciller de Chile, Alberto Van Claveren. Llevaron el tema a la cumbre iberoamericana para conversarlo con otros países. No hay respuesta. No hay respuesta de Bolivia, no hay respuesta de Perú, no hay respuesta de Venezuela. Chile está quedando contra la pared.
porque los países que tienen que recibir de vuelta a los inmigrantes que están entrando de manera indocumentada al país no están abriendo de vuelta la puerta para retransitarlos. Y por eso digo yo, lamentablemente estamos en esta situación de inculpándose entre unos y otros, entre chilenos y peruanos. Pero el problema es regional. Si aquí lo que hay que intentar de hacer es un foro multilateral donde los presidentes de los países se pongan de acuerdo en una solución a la crisis migratoria que reconduzca a venezolanos hacia su país de origen y que también establezca, por ejemplo, sistemas como los que se han establecido en Europa respecto a la crisis del Medio Oriente de cuota por país para evitar la tensión cultural con los nativos, porque los niveles de xenofobia van a seguir incrementando en la medida que la migración esté descontrolada. Yo digo, ¿por qué no recibe migrantes a Argentina, más allá de sus problemas económicos? Bueno, evidentemente los migrantes se van a los países que son más atractivos económicamente por el tipo de cambio y el dólar, que es el principal negocio que tiene Venezuela en este momento, la importación de remesa. Pero tenemos nosotros que sentar a la mesa a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Paraguay y decirle, bueno, ¿con cuánto se van a poner ustedes? Porque no puede ser que todo el flujo migratorio lo siga absorbiendo Colombia, Ecuador, Perú y Chile. O sea, aquí hay un problema regional y hay que intentar de entregar soluciones regionales. No, eso está absolutamente claro, porque además esto inevitablemente te lleva a la discusión sobre la política exterior con respecto al tema de Venezuela, a la creación del Grupo de Lima, al reconocimiento del señor Juan Guaidó como presidente constitucional de Venezuela, exitosa, que al final terminó no resolviendo ningún problema y ahondando en las diferencias en vez de buscar caminos para el diálogo y lo que al final debería ser la solución a la crisis venezolana, que son elecciones libres, democráticas, sin presos, sin perseguidos, con una televisión a la que todos tengan acceso igualitario, donde todos los candidatos puedan participar sin restricciones, elecciones supervisadas internacionalmente y cuyos resultados sean aceptados por todos. Es decir, hacia eso es hacia lo que ha debido trabajarse. Y lamentablemente una cosa está encadenada con la otra, porque junto con esto ha habido sanciones económicas que lo que deberían provocar debió ser la asfixia de Maduro y la caída de Maduro. No se cayó Maduro, se fueron 7 millones, la mayor parte de ellos jóvenes, que antes protestaban en la calle y ahora están en los semáforos pidiendo ayuda del resto de Latinoamérica. Bueno, el gran problema... 7 millones de personas según la ACNUR, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. 7 millones de venezolanos fuera de su país. Y te actualizo el dato, porque a marzo ya íbamos llegando a los 7,5 millones. Yo concuerdo con todo lo que acabas de decir. Lamentablemente, este es un problema que se ha separado en bloques ideológicos en Latinoamérica. El Grupo de Lima, que fue una política antagónica a una dictadura, porque también pongámosle nombre a las cosas. Nicolás Maduro es un dictador. En Venezuela, según la Alta Comisionada de Derechos Humanos, se violan sistemáticamente los derechos humanos de la población y no existe elecciones libres ni existe libertad para las personas. Por tanto, es una dictadura. Y lo que aquí se eligió fue el camino de los bloques. Por un lado, el silencio cómplice de Alberto Fernández, de Lula da Silva, de Gustavo Petro, del expresidente Zapatero de España, que han oxigenado al régimen venezolano durante los últimos 10 años. Y por otra parte, la torpeza de los gobiernos de centro derecha que armaron una alianza que desde su antagonismo ideológico lo único que hizo fue romper los lazos de comunicación con el gobierno venezolano. ¿Y eso qué es lo que ha generado? Mira, demos ejemplos prácticos, Nicolás. ¿Sabes tú que si Chile quiere pedir antecedentes penales de un venezolano, tiene que escribirle al coronel Reboredo de la policía peruana porque él sí logró hacerse un amigo en la policía venezolana y que a través de WhatsApp manden los datos? Eso es lo que ocurre. ¿Sabes tú que si Uruguay, que también es un gobierno de centro derecha, quiere el dato de algún venezolano, no tiene a quién mandarle y preguntarle la información porque simplemente en Caracas no se le responde el teléfono ni se le responde el correo electrónico? Pero es que se han mezclado. Una cosa es la calificación que puedas tener sobre un gobierno y otra cosa son las relaciones de Estado a Estado, donde hay asuntos prácticos como ese. Necesitamos saberlos. Acá vamos a hacer un registro finalmente, y después de muchos años de perder el tiempo, de todos los venezolanos y de todos los extranjeros que están en el Perú irregularmente. Pero necesitamos sus antecedentes. Si el problema más grande, Nicolás, el problema más grande es que tú no sabes a la hora del registro si la identidad que te están presentando es la identidad correcta. Mientras tú no tengas acceso a la base de datos de huellas dactilares, no tienes cómo parear. Te doy un ejemplo. 2 semanas atrás en Chile, asesinado a un carabinero. La persona que se presenta ante el tribunal ocupaba un nombre ficticio, no era real, no era él. Toda su documentación era falsa.
por más de que él quisiera identificarse, no había cómo identificar a la persona realmente. Entonces, uno dice, bueno, no tengo cómo hacer una base de datos fidedigna si no llego al origen Si del no registro tienes de el las origen, personas. El origen de y la origen de la información la tiene el gobierno, sea cual sea su signo político. Después resolveremos eso. Pero mientras tanto hay estas urgencias. José María, un gusto conversar contigo. Vamos a hablar nuevamente, por favor, a lo largo de la semana, a ver si algo se avanza en imponer la sensatez en el manejo de esta crisis. Muchas gracias a José María del Pino, Igualmente, periodista Nicolás, chileno. ¿Ah? Y un gusto conversar con alguien que sabe el tema. Difícil encontrarlo. Muchas gracias.